Estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo lenguaje, pero lenguaje entendido como una sintaxis, es decir, una coordinación entre distintos elementos informativos. Todavía no sabemos cómo va a ser, pero estamos asistiendo a ese nacimiento. Cuando nació la prensa, se creó un nuevo lenguaje, un lenguaje muy sucinto, un lenguaje muy distinto del que estaba en la letra impresa hasta entonces, el lenguaje de la literatura, fundamentalmente. Y los periódicos, los primeros periódicos, eran realmente un plomo, nunca mejor dicho, porque se componían con plomo. Le podía caer a uno una hoja de periódico en un pie y romperle 3 falanges, porque era algo realmente pesado. Eran periódicos con exclusivamente letra impresa y dedicados a las noticias, incluso a las noticias sobre la entrada y salida de barcos del puerto, noticias muy cercanas al público al que se dirigían. Nació la radio. Nació la radio y la radio fue una copia del periódico. Se llamaban diarios hablados, era una copia del diario, y la radio, los informativos de la radio se limitaban en aquellos tiempos a la mera lectura del periódico, no ya unas noticias elaboradas por sus propios servicios informativos. Era la radio, la información en radio era la lectura de los periódicos fundamentalmente. Poco después, un poco adecentada para que no se notase tanto que era la lectura del periódico. Pero claro, la radio daba una inmediatez y era una competencia con respecto a la prensa escrita, y eso obligó a los periódicos a ir adoptando un nuevo lenguaje para competir con el hermano pequeño que les había nacido. Un hermano pequeño que entonces todavía se parecía mucho al padre. La prensa empezó a incorporar imágenes, fotografías, dibujos, empezó a crear unos géneros informativos que ahora ya nos parecen normales, pero que no han existido siempre: el reportaje, la entrevista, el análisis, la crítica, etcétera, etcétera. Y la prensa encontró así un nuevo lenguaje con el que competir ante la radio. En que nació, se parecía mucho al anterior. La radio se parecía a los periódicos, la televisión se parecía a la radio. Pero el medio nuevo nunca acabó con el anterior, se transformó a sí mismo y obligó a que el anterior se transformara también. Bueno, ahora estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo medio de comunicación que yo llamaría un producto multimedia. Podemos decir internet o ciberdiario, ciberperiódico, lo podemos llamar como queramos, pero en definitiva es un producto multimedia porque puede incorporar a la vez el vídeo, audio, texto y foto. ¿Contra quién nace este medio? La radio nació contra los periódicos, la televisión nació contra la radio. ¿Contra quién nace Internet o la comunicación? Yo creo que contra todos, pero especialmente contra la prensa. ¿Por qué? Porque en esa primera etapa ha cumplido el mismo rito de sus antecesores. Los medios electrónicos, los periódicos electrónicos, en esa primera etapa han sido idénticos a los medios escritos que se publicaban en papel. Como bien recordáis todos, porque habéis asistido a ello, los primeros periódicos eran una reproducción exacta. Los primeros periódicos en la red eran una reproducción exacta de los medios tradicionales. ¿Qué va a pasar? Pues es de suponer que ocurra lo mismo que sucedió en las etapas anteriores. Que los medios electrónicos descubran su propio lenguaje, su propia sintaxis informativa, y que los periódicos deban transformarse también para competir con ella. Tenemos que encontrar en ambos un nuevo lenguaje. ¿Cuál puede ser el lenguaje de los medios electrónicos? No lo sabemos, pero alguien tiene que descubrirlo aún. Probablemente será una sintaxis de distintas posibilidades informativas que se relacionan entre sí y nos construyen una historia, una narración en la que podemos pasar de un medio a otro. Es decir, podemos pasar de un texto a una foto, de una foto a un audio, de un audio a un vídeo, volver al texto. Alguien tendrá que dar con la clave para enlazar todo eso y construir una historia de un medio multimedia, valga la redundancia, de un medio que ha de encontrar ese lenguaje que yo creo que ha de ser un lenguaje integrado, un lenguaje en el que se aúnen distintas posibilidades informativas. ¿Y qué pasará con la prensa? Pues también tendrá que encontrar su propio espacio como consecuencia de la innovación que experimente Internet o los medios
informativos en Internet.